Bueno, seguimos con nuestra serie Conociendo a Dios. Ya vamos también en esta serie en la recta final. Yo creo que el próximo mes terminamos. No porque no haya cosas que deba hablar de Dios, hay infinidad de temas, pero necesitamos también seguir adelante con otras cosas, con otros temas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la paz de Dios. Dios es paz. Y como subtema vamos a hablar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que le voy a pedir que incline su rostro y que oremos juntos. Señor, te damos gracias. Nos ponemos en esta tarde en tus manos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos ministres y nos enseñes, Señor, acerca de tu paz. ¿Cómo podemos nosotros, Señor, experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Ayúdanos, Señor, a comprender el tema, a entenderlo y a aplicarlo sobre todo, Señor. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que me acompañara a Filipenses. Este va a ser nuestro versículo base, pudiéramos decirlo así. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos está presentando una paz de Dios que es a prueba de todo, que es incomparable, que no se puede obtener en otro lado más que en Dios, como lo dice ahí al comienzo. La paz de Dios es una paz que sobrepasa el entendimiento humano, una paz que nos mantiene a salvo, una paz que nos mantiene tranquilo aún a pesar de las tormentas, aún a pesar de las situaciones complicadas, difíciles de la vida. Siempre la paz de Dios nos va a mantener tranquilos. ¿Cuántos quieren esta paz? Yo creo que todos nosotros queremos paz o queremos de esta paz. Todo el mundo quiere vivir en paz, ¿cierto o no? Cuando nos toca un vecino que no es muy pacífico, nos pone hasta de malas, ¿no? En muchas ocasiones. Queremos vivir en paz. Queremos estar tranquilos, queremos que nuestra casa esté en armonía, queremos que nuestra casa haya contentamiento en todas las áreas, queremos estar en paz con todas las personas y todos buscamos de esa paz. Tanto creyentes como no creyentes quieren vivir en paz, ¿cierto o no? Cuando uno de nosotros, o más bien dicho, buscamos hacer la paz y hacemos todo lo posible por estar en armonía con nuestro entorno, todo lo que sea humanamente posible, todas estas cosas nosotros las hacemos. Pensamos, decidimos y actuamos buscando o en consecuencia de que estamos buscando la paz. Aunque en muchas ocasiones los métodos o los medios que nosotros empleamos no son los adecuados. A veces provocamos guerra en vez de paz con las cosas que decidimos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar nosotros esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Las naciones también buscan la paz, pero en muchas ocasiones hacen la guerra, ¿cierto? Y es irónico que para buscar la paz en muchas ocasiones se tenga que hacer la guerra. Aunque encontramos en la Biblia, en Efesios 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. La lucha de nosotros es espiritual, no es carnal, no es entre nosotros, no es entre personas. Es a veces la conducta, son a veces las formas, son a veces nuestros pensamientos, son a veces nuestras decisiones las que rompen toda la paz y la armonía dentro del hogar.
En el caso de las naciones, en muchas ocasiones no hay otra forma de buscar la paz si no es a través de la guerra. Sí, y un ejemplo muy sencillo es si hubiera imaginado lo que hubiera pasado si las naciones que se unieron para pelear en contra de la Alemania nazi, si no se hubieran unido a pelear con ellos, ¿qué hubiera pasado? O sea, era necesario hacer la guerra y era necesario tumbar o derrocar a este gobierno para poder traer paz, no solamente a algunas naciones, sino a todo el mundo. En ocasiones hay, se ocupa la guerra para fin de que haya paz. Y a veces, en ocasiones, es necesario que nosotros tomemos decisiones arriesgadas, tomemos decisiones difíciles, decisiones duras que a veces tenemos que hacer como familias, como padres, como cabezas, como madres, para poder tener la paz dentro del hogar. Y cuando hacemos esas decisiones, en muchas ocasiones se desata la tormenta, ¿no? Pero para fin de que haya paz, a veces se tiene que tomar decisiones difíciles. Los gobiernos buscan la paz con muchos métodos que en ocasiones provocan más caos que paz. Pero bueno, estamos buscando o están buscando la paz. Las familias, lo repito, buscan vivir en paz, buscan la paz. Pero, pero si no tienen las herramientas espirituales, ¿cómo van a obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? A veces buscamos la paz con herramientas o con métodos muy humanos. Y esos métodos humanos a veces son muy efímeros, se esfuman fácilmente. La paz no es duradera. Las familias o muchos de nosotros buscamos la paz a través de lo que vemos, a través de lo que nos heredaron nuestros padres, a través de nuestras creencias, a través de nuestros pensamientos, a través de las cosas que están a veces de moda. Sí, vemos, yo creo que en las redes sociales todos hemos visto a muchos, pues bueno, youtubers creo que se les dice, o productores de redes sociales, o no sé cómo expresarlo bien, pero vemos a todos estos viviendo unas vidas envidiables, ¿no? Mostrando un montón de cosas que aparentemente están bien tranquilos, es paz, viviendo la vida y que nada les hace daño. Todo lo pueden alcanzar, tienen los medios para comprar las cosas que ellos desean y aparentemente están en paz. Y bueno, dice, bueno, pues ellos están en paz, vamos a buscar, vamos a ser youtubers para estar en paz y tener la vida que tienen ellos. Se ven muy tranquilos, no están batallando con nada, míralos cómo se ven. Y a veces buscamos este tipo de cosas. Me decía mi nieto hace unos días, abrí una cuenta de YouTube. Voy a subir videos. Ah, qué bien, mijo. Y luego me enseña, abuelo, tengo 1000 videos. Digo, 1000 views. Dije yo, ¿en serio? Sí. Y me enseñó y tiene 1000 views. Le dije, digo, tienes más views que yo, le digo. Me dice, ¿cuándo empezaste a hacer videos? Digo, no, ya tenemos como 2 años, mijo. Yo anoche, yo lo subí anoche, dice. Oh, está bien. Pero el punto es ¿cómo buscamos todo este tipo de cosas que aparentemente son buenas y aparentemente van a traer tranquilidad en un futuro? Otro, ambientalistas, están buscando la paz, ¿sí? El medio ambiente, porque eso es lo que se necesita. Animalistas, ¿conocen a estas personas? ¿También han escuchado de ellos? Que también buscan vivir en armonía con la naturaleza, con los animales, con todo, para que no les hagamos daño y para vivir en paz con nuestro medio ambiente. Así muchas personas buscan la paz en un mundo caótico, en un mundo que ha sido corrompido por muchas situaciones.
Un mundo que busca sus propios intereses por encima de los demás, y a veces nosotros hacemos las cosas de la misma manera porque estamos buscando la paz. Como individuos, también nosotros a veces eh, buscamos las cosas o buscamos la paz a través de las cosas de este mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que te produce paz a ti? Y ahí es donde quisiera preguntar. Y que reflexiones, ¿qué te produce paz? Mi mamá decía, estoy en paz cuando sé dónde estás. Yo creo que a todos los papás les produce paz el saber en dónde están sus hijos, ¿no? Cuando son jóvenes, que andan para aquí y por allá. ¿Qué te produce paz? ¿O en dónde buscas tú la paz? El mundo busca la paz de muchas maneras. Ya vimos algunas, pero aquí el punto es tú, yo, ¿en dónde la buscamos? ¿En dónde vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la que leímos al principio? Los que conocen de Dios, o los más bien, los que no conocen a Dios, no tienen otra alternativa. Ellos buscan por sus propios medios, ¿no? ¿En dónde buscar? ¿Qué hacer para sentirse mejor? Y a veces son cosas buenas, pero buscan afuera. El que conoce a Dios, pero no se quiere someter, también las busca afuera, no se quiere someter a las leyes del Señor, porque le producen em, privaciones, quizá pudiéramos decirlo de esa manera, porque se va a tener que abstener de hacer cosas que le gustan hacer. Entonces anda buscando afuera, queriendo buscar la paz, porque aún cristianos, repito, como no cristianos, todos buscamos vivir toda nuestra vida en paz. Entonces, ¿en dónde la encontramos? Juan 14:27, vamos a leer ahí. Estas son palabras del Señor Jesús. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Sí? Ahí hay algo que nosotros necesitamos entender. La paz del mundo no es la paz de Dios. No podemos nosotros aspirar a tener una paz que sobrepase todo entendimiento buscándola en el mundo. Repito, y no me refiero a cosas malas, vamos a hablar de cosas buenas. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, podemos nosotros buscar la paz en el mundo. Hay muchas, unas malas, unas muy malas, pero hay muchas que son muy buenas. Y que incluso a veces es recomendable que nosotros las hagamos. Muchas personas buscan la paz realizando actividades que simple y sencillamente te desestresan o te distraen. ¿Sí? Esto es lo que las redes sociales recomiendan para que una persona experimente paz en su ser interior. Meditación. Y bueno, no le veo mucho problema a la meditación. ¿Sí? Y la meditación son técnicas que te ayudan a concentrarse, son técnicas que te ayudan a reducir el estrés, actividades físicas, todo tipo de ejercicios, todo tipo de actividad física que le hacen bien al cuerpo, que son necesarias, que las tenemos que practicar y que las tenemos que hacer. Pero cuando se acaba el ejercicio nos volvemos a estresar. Mientras estamos haciendo este tipo de actividades, estamos bien a gusto. Hábitos saludables, dormir bien, comer bien, descanso físico, descanso mental, actividades al aire libre. Todas estas cosas nos relajan y nos producen paz. Los que fueron a la playa, ¿a cuántos estresados vieron en la playa? ¿Te estresaste ahora que andabas de vacaciones? Pero cuando se acaban todas estas cosas, vuelve otra vez la angustia, vuelve otra vez
la falta de paz en la vida de las personas. Conexiones con la naturaleza. Ha hecho caminatas en donde todo está tan silencio, o sea, te alejas tanto del ruido de la ciudad, que si tú te quedas callado, puedes escuchar a los insectos caminando entre las hojas, porque no hay ninguna saturación de sonidos en aquellos lugares, y está bien tranquilo y estás bien en paz. Pero cuando llegas a la ciudad otra vez te estresas. Actividades artísticas, hobbies, actividades con la familia. Todas estas cosas, gratitud, la resolución de conflictos, todas estas cosas producen paz en el ser humano, producen paz en nosotros, y son cosas buenas. No estamos hablando de cosas negativas o cosas pecaminosas, ni vicios, ni ese tipo de situaciones. Estamos hablando de cosas que deberíamos de hacer, que deberíamos de practicar. Pero ¿serán todas estas cosas las que producen una paz que sobrepasa todo entendimiento? No. Todas estas cosas son muy buenas, repito, y las debemos de hacer y debemos de practicarlas y debemos de procurarlas, pero no estas actividades producen una paz limitada, una paz que puede acabarse en un instante, porque nosotros podemos llegar bajando de la montaña y bien a gusto, y de repente se te atraviesa un carro y se acabó la paz. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ese tipo de paz es muy ligera, es muy efímera, se desvanece de manera muy fácil. No es la paz que sobrepasa todo entendimiento que leímos en Filipenses. Entonces, ¿cómo es la paz de Dios? ¿A qué se está refiriendo? Si todas las cosas que nos producen paz son pasajeras, entonces ¿cómo nosotros vamos a poder aspirar a una paz que sobrepase todo entendimiento humano? ¿Cómo lo vamos a hacer? En el tiempo de Jesús los discípulos no vivían en mucha paz. No estaban tan en paz. Había mucha persecución, había muchas situaciones duras, los querían atraparlos. Estaban detrás de ellos los líderes espirituales, los líderes fariseos, gobernantes, saduceos. Todas estas personas estaban detrás de ellos porque les estaban arruinando, vamos, se pudiera decir, todo el negocio que era la religión. Estaban yendo en contra. Sí, y el Señor Jesús, enseñaba en la última parte de este versículo 27 que acabamos de leer hace un momento, Juan 14:27, la última parte dice esto: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Si estaban con el Maestro. ¿Por qué si estaban con el Señor les estaba diciendo que no se turbara su corazón? ¿Qué acaso no debería de ser al revés? Les acababa de decir que les daba de su paz. Entonces, ¿por qué se tendrían que turbar? La paz, mis hermanos, la paz de Dios no es algo que nosotros podamos adquirir de manera tan sencilla o tan fácil o de manera ¿cómo decirlo? Con actividades del mundo o buscándola con un mérito personal. No la podemos adquirir así. En Juan 14:1, acompáñeme también ahí, también dice así: no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí. ¿Qué acaso los discípulos no estaban entonces con el Rey de Reyes? Entonces, ¿por qué se tenían que turbar? Dice ahí: no se turben, estén tranquilos.
Sí me estoy, o sea, lo que estoy tratando de decir, mis hermanos, es que las cosas no son tan fáciles. No solamente es decir, Señor, ya, dame de tu paz y ya estamos tranquilos. Porque estas personas que estaban caminando con el Señor estaban turbadas en su corazón o tenían miedo o padecían todas estas cosas como persecución? Dice, en muchas ocasiones cometemos el error de creer que como cristianos nuestros problemas se van a acabar. Que el simple hecho de creer en el Señor, nuestros problemas van a ser solucionados, vamos a vivir en paz, vamos a tener una vida, una larga vida, vamos a dejar de preocuparnos de las cosas de este mundo, pero no es así, lo estamos viendo en los textos que estamos leyendo. Los primeros cristianos eran perseguidos, eran cazados, muchos de ellos los mataron. Esteban, en su primer discurso lo mataron. Entonces, ¿qué paz experimentó? ¿Cuál paz había en este hecho? Todos ellos, a pesar de todas estas persecuciones, a pesar de todas las cosas que estaban viviendo, podían experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, la estaban recibiendo de parte del Señor. No estaban buscando en el mundo, no estaban buscando en las actividades propias como las que leímos que acabamos de leer, que son buenas para nuestra vida, pero la seguridad o la tranquilidad que ellos querían experimentar o podían experimentar venía a través del Señor. Dice la Biblia que cuando Esteban estaba muriendo, su rostro decía que se veía como el rostro de un ángel. E incluso Esteban, las últimas palabras que dijo, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, ¿cómo una persona que estaba siendo apedreada, cómo una persona que estaba siendo asesinada podía tener esta paz en medio de toda esta angustia? Entonces, ¿a qué se refería el Señor cuando estaba diciendo o cuando dijo que les dejaba de su paz? Mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la da. Lo primero que debemos de entender, mis hermanos, es que la paz de Dios no proviene, como lo he dicho, no proviene de las cosas de este mundo. Y en muchas ocasiones nosotros ahí es donde buscamos, pero ahí no está. Ahí no está. Esa paz se va a ir así rápido. Y nosotros, o muchos de nosotros fallamos en pensar que ahí podemos encontrar esta paz. En pensar que por el hecho de ser cristianos también debemos de ser bendecidos en este mundo y estar tranquilos por el simple hecho de ser cristianos, pero la Biblia nos está enseñando algo diferente, que vamos a padecer persecución, pero que podemos vivir en paz con el Señor. El Evangelio de la Prosperidad ha hecho mucho daño cuando dice que Dios te quiere prosperar, que Dios te va a llenar de bendiciones, que las promesas de Dios están ahí para tomarlas, que te quiere hacer rico, que somos más que vencedores. O sea, son verdades a medias que muchas ocasiones a nosotros nos pueden llegar a confundir y o a muchas personas pueden llegar a confundir el decir, bueno, voy con Dios, creo a Dios, voy a la iglesia y voy a vivir en paz. Y para muchos de nosotros hay mucha resistencia para todo cristiano. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros experimentar de esta paz con tantas cosas que suceden? Me decía mi hija hace unos días que bueno, que recibe ataques por el hecho de ser cristiana en donde trabaja. Y que le dijeron, salió a la plática que era hija de pastores. Entonces dice una persona ahí que entonces
Dice, con razón eres así, con razón eres tan callada, con razón no platicas, con razón no participas con nosotros. Dice, pero ahí dicen de las calladitas que tengan cuidado. O sea, siempre nosotros, el cristiano va a vivir en medio de estas situaciones. Entonces, ¿cómo vamos a poder experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento si vamos a estar viviendo siempre en eso? Por un lado, muchas personas, incluso desde los púlpitos, dicen que para todo el que está bien delante de Dios, todas las cosas le van a suceder bien. Y bueno, el ejemplo de Esteban fue todo lo contrario, ¿no? Y estaba bien, y estaba recto delante de Dios, y estaba tranquilo, o sea, estaba en comunión con Dios, estaba en paz. Pero aún así aún así lo asesinaron. Dice la Biblia que en el mundo vamos a tener aflicciones. ¿Cómo vamos a vivir en paz en medio de todas estas aflicciones? Juan, Juan 16:33 dice así. Si quiere, acompáñame ahí a leerlo mientras destapo el agua. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. En mí, dice aquí, vas a tener paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento radica en el Señor. No podemos adquirirla, dice, el mundo tendréis aflicción. No la podemos adquirir en ningún otro lado. El mundo siempre va a ser hostil, el mundo siempre va a ser caótico, el mundo siempre va a estar en contra de tuya y mía. Pero también dice el Señor Jesús, confiar porque yo lo he vencido. Es decir, que esta paz que sobrepasa todo entendimiento radica en el Señor Jesús, en su redención, radica en su gracia, radica en que hemos creído en Él. En eso radica esta paz. Y en eso se centraliza esta paz. Se está refiriendo, cuando él dice, para que en mí tengáis paz, se está refiriendo a, a lo que les acababa o le estaba diciendo en los versículos pasados, les estaba diciendo que el Señor Jesús iba a padecer, que el Señor Jesús iba a morir. Les estaba hablando en parábolas, les estaba diciendo estas cosas. Dice, pero no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, en mí van a tener paz porque yo he vencido al mundo. Todo el ministerio del Señor Jesús se radica en esto, en la reconciliación con el Señor, en la reconciliación con el Padre. Sí, nosotros podemos también entender que nuestra paz, nuestra tranquilidad, para que sea duradera, para que tú y yo estemos fuertes aún a pesar de la tormenta, para que tú y yo estemos fuertes y tranquilos aún a pesar de las situaciones difíciles de la vida diaria, el ministerio del Señor Jesús se radicaba en esto, en la reconciliación con el Padre. Para que tú y yo estemos reconciliados con Él, ahí radica nuestra paz. Ahí es donde podemos nosotros encontrar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora nosotros lo podemos ver de manera clara, pero en el tiempo, en el tiempo que estaban los discípulos con el Señor Jesús, ellos estaban viendo persecución, ellos estaban viendo situaciones complicadas y difíciles. Para ellos era un poquito más complicado verlo, no lo podían ver hasta que no se los explicó bien y hasta que no lo volvieron a ver resucitado. Ahorita nosotros de lejos ya podemos entender todo esto, pero ellos no.
Por eso estaban turbados, por eso estaban tristes, por eso estaban asustados. Tú y yo, que tenemos otra perspectiva de las cosas, podemos ver que nuestra paz tiene su origen en el Señor. Tiene su origen en la resurrección, tiene su origen en que nos ha quitado la culpa, tiene su origen en que nos ha restaurado espiritualmente y que la relación que habíamos perdido con el Señor por medio del pecado, ahora la ha restaurado Él. Y ahí radica esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde la tenemos que buscar. Ahí es donde tenemos que depositar esa confianza. Ahí es donde tenemos que nosotros esforzarnos en estar bien con el Señor. Todas las demás actividades, qué bueno, son buenas, pero no para buscar la paz. La única paz que va a mantenerse aún a pesar de todo es nuestra paz con el Señor, es nuestra reconciliación con Él. La paz que sobrepasa todo entendimiento se fundamenta entonces en la reconciliación por medio de la cruz del Calvario. Para todos nosotros. Si no estamos experimentando esta paz del Señor, aún a pesar de las cosas que estamos viviendo, bueno, hay que analizar nuestra vida, mis hermanos. Hay que analizarnos profundamente, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con nosotros, porque deberíamos de ser ya diferentes. Ninguno de los que está aquí es ajeno a lo que el sacrificio del Señor Jesús produce en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesús les dice: confiad, yo ya he vencido al mundo. Estad tranquilos, he resucitado, estar tranquilos. Yo voy a resucitar, yo voy a venir por segunda vez por ustedes. Estén en paz. No se turbe vuestro corazón. El Señor Jesús se levantó de entre los muertos y venció a la muerte. Y a nosotros nos ha resucitado juntamente con Él. De ahí proviene esta paz. De ahí proviene esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde está sustentada. Y ahí es donde, repito, ahí es donde debemos de buscar. Ahí es donde debemos de descentralizarnos. No en todas las otras cosas que muchas veces hacemos. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, mis hermanos, entonces por la fe es como tenemos nosotros la paz. Ahí es donde se sustenta. ¿Por qué los hombres de la Biblia, todos estos grandes personajes bíblicos, los vemos a todos ellos que vivían y que eran perseguidos y que eran maltratados, que eran muchos de ellos encarcelados, muertos? ¿Por qué es que ellos los veíamos tan tranquilos? ¿Por qué es que ellos estaban tan en paz con todas las situaciones que experimentaban a su alrededor? ¿Por qué? Porque entendían, por fin pudieron entender que su paz se sustentaba en Dios, que su tranquilidad estaba en el Señor, que el sacrificio del Señor Jesús ya los había restaurado y en eso podían estar en paz, tranquilos. Pasara lo que pasara, estaban seguros en su salvación. Pablo decía: para mí morir es ganancia. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, en Hechos 16, dice la Biblia que estaban orando y cantando, confiados en que el Señor los liberaría, o si no los liberara, de todas maneras ellos estaban cantando. Y cantaban himnos y oraban. Estaban en paz, porque había reconciliación con su Creador. ¿Por qué las personas viven en tanta angustia? Porque están vacíos.
¿Por qué las personas viven en tanta inseguridad? ¿Por qué tienen demasiado miedo de la muerte, por ejemplo? Porque no han sido reconciliados con su Señor. Ellos estaban en paz. A Pedro y a Juan dice la Biblia que los azotaron por andar predicando el evangelio. En Hechos 5:41 encontramos esta cita. Y dice esta cita: y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Les dieron sus azotes y los soltaron. Y ellos se sentían gozosos. Para poder tener gozo hay que estar en paz. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar tranquilos ante este tipo de situaciones? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar en paz con todas estas situaciones? Romanos 5, versículo 1, leo nuevamente, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2 dice: por quien también, es decir, que nuestra paz es respaldada por Él, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Fija? Una firmeza en la gracia de Dios, una firmeza en lo que ellos creían. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estaban bien cimentados, estaban bien aferrados a la vid, no se conmovían, no se iban para un lado, no se iban para otro, estaban apegados al Señor. Y esto produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestra firmeza, o lo que dice aquí, que cuál estamos nosotros firmes, esa firmeza no viene por la condición humana, no viene porque busquemos, no viene porque hagamos, no viene porque tengamos. Esa firmeza proviene de Dios. Lo que nos afirma precisamente es la gracia de Dios, que es inamovible, que muy a pesar de cómo seamos, el Señor siempre está ahí. Nuestra firmeza en muchas ocasiones se ve comprometida, o sea, cuando es una firmeza personal, esa firmeza se ve comprometida ante las situaciones difíciles. Si nosotros pensamos que podemos ser firmes en nosotros mismos o alcanzar la paz en nosotros mismos sin involucrar a Dios, porque el hecho de involucrar a Dios me demanda demasiado compromiso, demasiados cambios, y si nosotros buscamos esa paz espiritual, esa paz mental, esa paz que sobrepasa en todo entendimiento por medio de mis capacidades, en el primer conflicto se va a acabar. En el primer conflicto se va a derrumbar. En cambio, si nuestra paz se ve fundamentada en la gracia de Dios, nuestra paz es inamovible. Porque está fundamentada en lo que es sólido. ¿Y qué es sólido? La gracia, que sobrepasa todo entendimiento, que es nueva cada mañana, que es inagotable. Y si fundamentamos nosotros esa paz en la gracia, esa paz se va a fortalecer. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de lo que nosotros podamos hacer, que muchas veces nos equivocamos y que muchas veces cometemos muchos errores y hacemos muchas torpezas, pero aún a pesar de todo lo que nosotros hagamos, cuando estamos bien fundamentados en el Señor, esa paz permanece. Se queda ahí, no se va a ningún lado, no se esfuma. Ahora podemos leer con un poquito de más entendimiento y más sentido lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
el contexto de este versículo, Pablo nos está hablando de proseguir a la meta, o les estaba hablando a ellos de que prosiguieran a la meta, aun a pesar de las dificultades. Les estaba hablando de que permanecieran firmes en el Señor, que no claudicaran. Les estaba hablando de que se reconciliaran. A Evodia y a Sinki, que las menciona ahí, que se reconciliaran. Y esto es también para nosotros, reconciliarnos entre nosotros, como hermanos, como familia, como esposos. Él estaba hablando de que nos regocijáramos ante toda circunstancia adversa, que no tuviéramos afán afán por nada. Y después de que habla todo esto con ellos, dice que la paz de Dios esté con ustedes. La paz que sobrepasa entendimiento humano por todas las aflicciones que estaban viviendo. No sé cuáles sean tus aflicciones. No sé en qué estés ahorita metido. No sé cuáles sean tus preocupaciones o qué te esté quitando la paz. Pero el Señor dice que cuando confiamos en Él, cuando fundamentamos nuestra paz en Él, cuando fundamentamos nuestra paz en su gracia, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dice que nuestra paz sobrepasará todo entendimiento y guardará vuestros corazones en lo que hemos creído y permaneceremos, dice aquí, en Cristo Jesús. Entonces sí vamos a poder tener paz en medio de la tormenta. Entonces sí vamos a poder estar tranquilos entre las circunstancias difíciles. En todos los versículos que hemos leído hay una constante, mis hermanos. Y esta constante es que la paz de Dios no viene por medio de nosotros, no viene por tener nosotros las decisiones o el control nosotros, no viene por tener todo lo que deseamos, no viene por tener seguridad económica, no viene por tener seguridad de nuestros hijos no viene por el amor que existe entre esposo y esposa. No, este tipo de paz viene de parte de Dios, solamente de Él, y es a prueba de todo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿recuerda estas palabras? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Fija, toda la tranquilidad proviene de Dios. También le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Es esta misma provisión, mi hermano, que podemos encontrar en Él. Sino que el agua que yo le daré será como una fuente de agua viva que salte para vida eterna. No se acaba. No se debilita. No se esfuma como la paz que podemos encontrar en el mundo. ¿Usted cree que la mujer samaritana no estaba buscando paz? Claro que estaba buscando paz. Quizás por esa razón es que ella en esa búsqueda de paz pensaba o creía que por medio de tener seguridad financiera o con una persona, la iba a obtener, y por eso se casó muchas veces. 5 maridos y el que tenía no era ya, no se había casado con él. Quizás ella estaba buscando precisamente esta tranquilidad de la manera inadecuada, de la manera errónea. Entonces viene el Señor Jesús y le dice, de esta manera es la manera correcta. Llega el Señor Jesús, el único que puede proveer de esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, y la da a todos aquellos que quieren descansar en Él. Entonces, ¿cuántos necesitamos o cuántos quieren experimentar esta paz de Dios en sus vidas? Una paz que sobrepase todo entendimiento, una paz que sea a prueba de nosotros mismos, a prueba de nosotros, tuyo y mío, porque repito, nos equivocamos mucho.
Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se fija que ahí no intervenimos para nada nosotros? En lo más mínimo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todo aquel que pone su confianza en el Señor y no en sí mismo, experimentará la paz de Dios. Palabra de Dios para todos. Este mismo versículo dice, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti porque en ti han puesto su confianza. ¿Se fija? Todo radica en Él. Todo radica en el Señor. Esa es la base de una paz que sobrepase todo entendimiento. Este perseverar y este mantenerse en Él nos está hablando de sostenernos de su mano, sostenernos de sus palabras, sostenernos de sus mandamientos, mantenernos apegados a la vida verdadera. De eso está hablando, a eso se refiere. Me gustaría mencionarles algo importante. No sé si lo han considerado. Y hemos escuchado durante mucho tiempo que si nosotros seguimos a Dios, Dios nos va a bendecir, que si obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir. Son verdades a medias, mi hermano, y tenemos que tener cuidado. Si es cierto que Dios bendice, si es cierto que Dios tiene favor y pone su mano en favor de las personas que le obedecen. Eso es verdad. Pero el hecho de ser cristianos no nos va a eliminar todas las cosas que pueden producir angustia y dolor en nuestras vidas. Lo hemos visto y lo estamos leyendo. En el Antiguo Testamento, y esto es lo que les quiero comentar. Si tú hacías lo bueno, Dios te bendecía. Si hacías lo malo, Dios se retiraba. Pero esto era para el pueblo de Dios. O sea, para el pueblo de Israel. Porque todos ahora somos pueblo, pero esto era para el pueblo de Israel. En Éxodo 3:16, cuando estaba Moisés delante del Señor, le dice, en medio de la zarza, le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto que se os hace, he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, perdón, del eteo y del jebuseo, en la tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? El Señor viene, ve la aflicción y decide bendecir a Israel, porque Él quiere. Pero les dice, obedece y serás bendecido. Obedece y serás lleno. Obedece y va a haber tanto bendición espiritual como bendición física, como bendición económica. Pero esto era para el pueblo. Y es muy marcado lo que les estoy diciendo a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Ejemplo, cuando Moisés va y los saca y que ya están en la tierra en rumbo hacia la tierra prometida, muchos de los del pueblo murieron ahí. Los que no obedecieron, los que no quisieron cambiar. Todas las personas que quisieron hacerlo y que siguieron a Dios entraron a la tierra prometida, los demás murieron. Cuando entraron a la tierra y conquistaron a Jericó, no hubo ninguna dificultad. ¿Se acuerda de la historia? Ellos simple y sencillamente obedecieron las instrucciones del Señor y los muros cayeron. Y entonces entraron y tomaron Jericó sin problemas, porque obedecieron.
Pero en la siguiente pelea que fueron a Jai, una ciudad mucho más pequeña, no pudieron porque ya habían pecado. ¿Se fija cómo está bien marcado? Entonces, nosotros muchas veces creemos que, bueno, me hago cristiano y Dios, tengo todo de Dios. Obedezco la palabra y todo me irá bien, lo que muchos dicen desde los púlpitos. Y no es así. Cuando el rey Saúl obedeció, fue lleno del Espíritu Santo. Pero cuando desobedeció, el Señor se alejó. A nosotros no nos pasa eso. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y fallamos, el mismo Espíritu nos redarguye. Estamos bajo un nuevo pacto. Abraham, dice ahí la Biblia que creyó y le fue tomado por justicia. Y Abraham fue un hombre muy rico, que influyó mucho, que hizo muchas cosas, que fue usado por Dios grandemente, porque obedeció. A diferencia del Nuevo Testamento, que nosotros encontramos algo diferente y lo acabamos nosotros de leer. Y esto es algo que tenemos que entender para que nuestra paz no flaquee. Porque entonces vamos a decir, bueno, yo soy cristiano, estoy haciendo todo lo bueno, me estoy esforzando, pero ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué me pasan cosas difíciles? ¿Por qué? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué mi hijo se va? ¿Por qué mi hijo no quiere una relación con el Señor? ¿Por qué tengo estos problemas en casa si soy cristiano y si estoy tratando de hacer lo correcto? Necesitamos entender esto. Para nosotros, la iglesia, las promesas de Dios son a futuro. Él vendrá. Él vendrá por segunda vez. Él nos levantará. Sí, es después aunque, bueno, por un lado nuestra obediencia por consecuencia trae muchas bendiciones. El vivir apegados a la Biblia, vivir apegados a las leyes del Señor, trae bendiciones por consecuencia. Sí, y también el Señor poniendo su mano sobre nosotros, pero no generalmente tiene que ser de esa manera. Por eso nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Por eso murió Esteban. Por eso murieron todos los discípulos. Si no, pues no hubieran muerto. Mire, Juan, versículo que estábamos leyendo, Juan 16:33, palabra de Dios para todos, dice, yo les dejé esto para que, yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir por causa del Señor. Pero entendamos que esto no nos quite la paz. Porque eso viene por el hecho de ser cristianos, por el hecho de obedecer a Dios. Dice, pero sean valientes porque yo he vencido al mundo. Entonces, aún a pesar de las situaciones difíciles, nosotros tenemos que estar firmes. Juan 14:27, también palabra de Dios para todos, dice, les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy. Pero no se las doy como las da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. ¿Por qué les tiene que decir esto? Porque hay aflicciones, porque hay situaciones difíciles que no se van a acabar y que van a seguir ahí. Dice el 28, me escucharon decir que me voy y que volveré a ustedes. Ahí radica también nuestra paz. Juan 14:1. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuere así, yo se los diría. Voy a prepararles un lugar. Ahí es donde también está nuestra paz fundamentada, mis hermanos, en las promesas que vendrán, que en muchas ocasiones no son inmediatas. Dice, voy a prepararles lugar.
Cuando tú vas y preparas algo es porque estás esperando que alguien venga, ¿no? Entonces el Señor va y prepara para que nosotros vayamos. Nuestras bendiciones, nuestra tranquilidad, nuestra paz duradera es adelante, es más allá, es después de esta vida. Dice el 3, y si voy a preparar lugar para ustedes, regresaré. Los levantaré conmigo para que estén. Todo es tiempo futuro. Para que estén donde estoy yo. Entonces, para que nosotros, la iglesia, ¿sí?, podamos vivir en paz, entonces, mis hermanos, en una completa paz, necesitamos descansar en el Señor. Necesitamos soltar nuestra vida en Él, ¿sí? Entendiendo que Él es el que nos sostiene, entendiendo que Él es el que nos sustenta, entendiendo que Él es el que nos sana, el que nos provee de todas las cosas que nosotros pudiéramos necesitar. Salmo 103:1 dice: bendice alma mía a Jehová. Le dice el salmista, está hablando aquí: bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Está todo depositado en Él. Bendice alma mía en Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Está esperando solamente en Dios y no está pensando en lo que puede hacer Él para estar mejor. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordia. Todo en Él. ¿Quieres vivir en paz, mi hermano? Aférrate a Él. No te separes de Él. Búscalo a Él. Deja de hacer todas las otras cosas que a lo mejor estés haciendo o estamos haciendo para estar en paz y vamos sobre de Él, que ahí es donde podemos encontrar una paz duradera. Por último, mi hermano, quisiera que me acompañara a Juan 20, por favor. Aquí encontramos cuando el Señor Jesús resucita de entre los muertos. Juan 20. Imagínense cómo estaban los discípulos del Señor, cómo estaban los 11 y cómo estaban todos sus seguidores al ver todas las cosas que le sucedieron al Señor. Imagínense cómo estaban turbados y eran cristianos y creían en Él y caminaron con Él e hicieron milagros, e iban y predicaban e hicieron muchas cosas, pero estaban turbados, estaban temerosos. ¿Se fija cómo el hecho de estar recto delante de Dios no quiere decir que no nos va a pasar nada? Nos van a pasar muchas cosas, pero que nuestra paz no mengue, que nuestra paz no falte. ¿Se imagina cómo estaban ellos? Turbados, temerosos, desconcertados, confundidos, sin saber qué hacer, incrédulos. Tomás, ¿no decía que hasta que no metiera la mano en su costado? Y así muchos de nosotros, ¿no? Quizás estemos todos los días temerosos, turbados, sin saber qué hacer, qué decisiones voy a tomar. ¿Te has sentido así alguna vez? Que te paras en la mañana y nomás te acuerdas y dices, te empieza a doler el estómago y te empieza a hacer nudos y te dice tu esposa, ¿quieres desayunar? No, no traigo hambre, ni hambre da. A lo mejor alguien dice, diario, diario me siento así, ¿no? De tantas situaciones que suceden en nuestra vida todos los días. Pero yo creo que muchos de nosotros nos hemos podido sentir así en muchas ocasiones, al igual que los discípulos. Pero miren, viene el Señor Jesús, dice Juan 20:19. El título dice, en la Reina Valera, Jesús se aparece a los discípulos. Esta historia la podemos encontrar en los 4 evangelios. Dice el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban temerosos, estaban asustados, como repito, muchos de nosotros nos levantamos por las mañanas sin saber qué hacer, qué decisión voy a tomar.
Entonces, sigue diciendo, dice, y vino Jesús y se presentó, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de las situaciones difíciles, en medio de lo que estés viviendo, el Señor viene y te dice, en mí puedes encontrar paz. Paz a vosotros. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la vida diaria. Paz en medio de lo que sea que tú estés pasando el día de hoy. ¿Quién les dio la paz? El Señor Jesús les dio la paz. Quizás pudieron ellos decidir o qué vamos a hacer y se juntaron a ver qué iban a hacer y cuáles eran los pasos porque necesitaban bajar la adrenalina de todo lo que había pasado y todo lo que habían visto. Pero llega el Señor Jesús y con toda la tranquilidad les dice, paz a vosotros, tranquilos, aquí estoy. En mí puedes descansar, en mí puedes confiar. El 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Una paz que viene solo por el hecho del perdón de sus pecados. Una paz que viene solo por el hecho de la resurrección del Señor Jesús de la muerte. Y que juntamente nosotros hemos sido resucitados con Él. 21 dice, y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, les dice otra vez, paz a vosotros, porque las situaciones difíciles no se habían acabado. Les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. En otra parte dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Necesitamos de la paz del Señor para poder pasar todas las circunstancias que estamos viviendo en nuestra vida diaria. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu. Recibir el Espíritu Santo. Una paz completa, una paz llena, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente proviene de Él. Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por esto. Entendemos entonces que la paz de Dios o la paz que sobrepasa todo entendimiento no la vamos a poder encontrar en ningún otro lugar que no sea en este libro y en las palabras de la Biblia. Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en este día. Y Señor, te pedimos que tu paz nos llene y que nos sobreabunde. Hay muchas situaciones duras, difíciles de la vida diaria. Todos los días nos enfrentamos a cosas, Señor. Y hay cosas que sí verdaderamente nos quitan la paz porque no la hemos fundamentado correctamente en donde tiene que ser. Ayúdanos, Señor. Danos esa fortaleza, danos esa tranquilidad. Señor, danos esa confianza de que en ti podemos descansar, que en ti podemos confiar y que en ti podemos, Señor, estar seguros. Te pedimos, Señor, que esta paz que sobrepasa todo entendimiento podamos experimentarla desde hoy hasta el fin de nuestros días, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cualquier cosa que esté turbando tu corazón, ve y déjala al Señor. Ve y deposítasela a Él. Ve y entrégasela a Él. Cualquier cosa que sea, por muy grande o por muy pequeña que sea. Cualquier cosa que el Señor, que te esté turbando la paz, ve y deposítala en Él. Que en Él puedes encontrar la paz que necesitas. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos aquí la próxima semana.